Pues vamos a leer en Jonás capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 17. Cuando ya lo tengan, dicen amén, y así yo sé que... Amén. Bueno, dice así la palabra del Señor. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, una historia para sacar una película, ¿eh? Ya la han sacado. Ya la han sacado. Ahora sacarán otra, mejor todavía. Bien, la autoría de este libro de Jonás es desconocida. No hay un consenso de quién lo escribió, ¿no? Pero algunos eruditos se lo adjudican al propio Jonás. Estaría fechado más o menos en el siglo VIII antes de Cristo, o sea, en el 700 y pico antes de Cristo. Jonás significa paloma, paloma que vuela, ¿no? Que se va lejos de donde Dios le dice que esté. Es una ironía. Y Jonás es hijo de Amitai, y el nombre de Amitai significa, en hebreo, fiel a Dios. Vaya, el hijo de un fiel a Dios que se llama paloma e intenta escaparse de la voluntad de Dios. Y es que pasa una cosa, yo no sé en árabe si es así, pero en el hebreo parece ser que los nombres forman parte de la personalidad. Es decir, una persona le pones un nombre porque tiene ciertas características y al final el nombre va determinando el carácter y la personalidad de esa persona.
Este libro es un libro único porque se centra más en las andanzas del profeta que en la profecía en sí. Los demás profetas tienen profecías y, la verdad, el protagonismo las tienen las profecías que ellos hicieron al pueblo de parte de Dios. Pero en este caso, este libro se centra más en el profeta que en la profecía, ¿no? Además, nos revela la buena voluntad y la misericordia de Dios para con los gentiles. Porque sabemos que Jonás le dijo, vete a Nínive. Era una región, una ciudad muy importante del Antiguo Oriente, que hoy sería, pues yo no sé si eso estaría en la zona de que hoy es Irak o alguna cosa de estas, ¿no? Donde era Babilonia, Asiria, todos estos reinos tan poderosos de la historia pasada, que por lo visto pues no estaban andando como Dios quería, vivían en una depravación total y entonces Dios dice, mira, no, vete y predícales para que se arrepientan, porque no quiero destruirlos. Y es que Dios se las gastaba que no veas. Hoy en día, porque estamos en la gracia, Dios se retiene un poquito, pero algún día esa puerta de la gracia se cerrará y vendrá lo que todos ya sabemos que vendrá. Pero de momento Dios tiene más paciencia y misericordia con este mundo pecador. Pero en aquella época que no era la gracia, en aquella época Dios se las gastaba bastante duras, No obstante, Él muestra su misericordia advirtiendo primero y envía a su profeta para que pueda arrepentirse y así evitar el castigo. En este libro se nos presenta una contradicción curiosa, pero que a la vez es bastante común, por desgracia. Es un siervo de Dios que no quiere servir a Dios. ¿Y cómo se come eso? Qué raro, ¿verdad? Bueno, pues a mí no me parece tan raro porque hoy en día hay mucha gente que dice ser siervo de Dios que para nada sirve a Dios. Porque una cosa es servir a Dios como Dios quiere ser servido y otra es servir a Dios como a mí me da la gana servirlo. Y eso no es servir a Dios. En este caso es el ejemplo perfecto del supuesto creyente que tiene nombre de cristiano o de creyente, pero que prefiere vivir a su comodidad y satisfacción personal antes de vivir para la gloria de Dios. El ejemplo perfecto. Entonces vamos a sacar, pues, sin más dilación, algunas enseñanzas de este pasaje. En primer lugar, vemos que Dios da a Jonás una misión. Dios da a Jonás una orden. En el versículo 2 dice de esta manera, vino palabra del Señor a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. La ciudad de Nínive, del lugar de donde estaba Jonás, que era la ciudad costera de Jope, allí en lo que hoy es la zona de Israel y todo esto, pues entonces, de ahí donde él estaba, a la ciudad de Nínive, había 800 kilómetros por tierra y había que transitar por una zona que era muy concurrida y comercial, que era la Creciente Fértil, o también llamado Camino de los Reyes. Era una zona de caravanas, de comercio, de mucho transeúnte, y era un camino relativamente cortito, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando Dios nos encomienda algo, cuando Dios nos da una misión en nuestra vida, Él nos va a facilitar la manera de alcanzarla. Es posible que incluso podamos tener problemas u obstáculos que debemos salvar. Pero la diferencia entre una puerta cerrada por Dios, que nosotros queremos abrir como cabezotas a toda costa, y una puerta que está cerrada por diferentes circunstancias, pero que se abre, ahí está en que eso es o no es voluntad de Dios. Claro que los creyentes, cuando recibimos un mandato, una misión de Dios, es posible que tengamos problemas para cumplirlo. Pero si nosotros queremos agradar a Dios y queremos con fidelidad obedecerle y cumplir su propósito, lucharemos y haremos todo lo que esté en nuestras fuerzas para poder conseguirlo. Que vemos que la puerta no se abre ni para adelante ni para detrás y que no hay forma y que es... Bueno, a lo mejor tendríamos que plantearnos que quizás
eso haya sido algo que ha salido de nuestro corazón y no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero ¿cómo lo vamos a saber si primero no nos ponemos en marcha y hacemos lo que creemos que debemos hacer? De todas maneras, es lo que decimos, que cuando Dios da una misión a alguien, le va a dar las facilidades necesarias para que se pueda alcanzar el cumplimiento de esa misión. Y no solo eso, sino que además su presencia nos va a acompañar siempre. Él no va a mandarnos a hacer algo y va a decir, ya te las apañes, hazlo tú solo. No, Dios ha prometido estar con nosotros. Yo iré contigo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor nos llamó, nos salvó y nos encomendó una carrera que teníamos por delante hasta llegar al cielo, al final de nuestros días, el Señor nos dio la capacidad, las fuerzas y además nos dio su presencia para acompañarnos y ayudarnos a alcanzar esa meta. Si Dios te encomienda cualquier cosa, no tengas miedo a llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque el éxito está asegurado. Es posible, como he dicho antes, que puedas llegar a tener algún tipo de problema, de complicación, de obstáculo, pero nada insalvable. Y al salvar esos obstáculos te darás cuenta de que Dios estaba ahí contigo. Además, muchas veces esos obstáculos son necesarios para que tú aprendas a ser constante y a luchar y a perseverar en aquello que tienes que alcanzar. Porque hay mucha gente, muchos cristianos también, que empiezan cosas, pero a la mínima, al menor sacrificio, al peor problema, no, yo por aquí ya no voy, esto ya no lo quiero, no, que eso es muy difícil, y nunca acaban lo que empiezan. Y eso es triste, es triste. A Dios le gustan las personas emprendedoras, fieles, las personas persistentes, las que perseveran, las que luchan, las valientes. Amén. De hecho, sabéis lo que dice Apocalipsis, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí cuando el Señor está hablando de que los cobardes son aquellos que les da miedo todo, que se asustan hasta de un ratón, ¡ay! ¡Ay! No está hablando de esto, hombre, como una persona que se asusta por un ratón no va a ir al cielo, o por una cucaracha o una araña como yo, Dios mío, entonces yo estaba perdido. No. Aquí lo que se está refiriendo es que los cobardes son aquellos que por miedo a sus tradiciones o a sus familias o a lo que la gente pueda pensar de ellos, no quieren dar el paso de librarse de lo que ellos saben que no es verdad para alcanzar lo que sí es verdad y abrazarse a lo que sí es verdad, que es la fe en Jesucristo. Esos son los cobardes, los que rechazan a Jesucristo porque quieren agradar más al mundo, porque quieren tener una buena reputación con el mundo, porque quieren recibir la aprobación del mundo y de sus familias. Pero, amigo mío, estás descuidando tu alma. ¿Y sabes qué te digo? Que si tú prefieres agradar a los hombres antes que a Dios, ¿qué pasará? Que muy bien, toda la vida vas a tener la aprobación de tu familia, pero ¿qué pasará el día que te presentes delante de Dios? No, estarás en un grave problema. Otra de las cosas que yo veo según este pasaje es que Jonás obedece rápidamente a Dios. No, ¿cómo que no? Ah, no, es verdad. Me he equivocado. Jonás desobedece el mandato de Dios. En el versículo 3 dice algo que es curioso, es una escena cómica incluso, Es cómico, porque fíjate, en el versículo 2 le dice Dios, levántate, que estás ahí sentado, tumbado, levántate ya vago, y empieza a trabajar, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, ¿y qué es lo que hace Jonás? Y Jonás se levanta, y en lugar de ir a Nínive, dice, que sí, hasta mañana, Dios. Y se va por el otro lado. Increíble. Esto es que parece hasta cómico. Entonces, en lugar de ir por tierra esos 800 kilómetros, que son bastantes kilómetros menos, y por un camino más seguro,
oye, es tierra, lo que vas pisando. Es verdad que en aquellas caravanas y en aquellas rutas, pues habría también salteadores, ¿no? Había también bandidos y todo eso, lo que tú quieras. Pero oye, pisar sobre tierra es mucho mejor que arriesgarte a hacer 3.200 kilómetros por mar en unos barcos antiguos que a la mínima se iban a pique, en dirección a Tarsis. Tarsis, según algunos dicen, sería lo que hoy es la península ibérica, o sea, España, Portugal, esta zona, ¿no? Y aquí estarían los tartesos, que no eran otra cosa que descendientes de los fenicios. Bueno, pues en lugar de andar 800 kilómetros, el Señor se me embarca en un barco arriesgando su vida con lo que los judíos o los hebreos odiaban el mar. El mar para los hebreos es algo que no lo tienen en mucho aprecio, ni en aquella época ni en esta, y prefiere arriesgarse yendo por un camino más inseguro, en sentido opuesto. Jonás sabe perfectamente cuáles son los planes de Dios. Lo sabe porque se los acaba de decir. Es que hay una ciudad que está obrando muy mal en pecado y yo la voy a castigar a menos que tú vayas, le prediques, se arrepienten y entonces pues ya está. Entonces él sabía lo que Dios quería para él. Él era consciente de la misión que el Señor le había mandado. Así que no tenía excusas ninguna para poner. Y yo me pregunto, ¿tenemos claro nosotros lo que Dios nos ha mandado? A nosotros, particularmente. No digo como iglesia. A cada uno de nosotros. Puede ser que tú no lo tengas claro. No te culpo. Quizá mañana sí lo tengas claro. Dios tiene un trato personal con cada uno, eso está claro. Pero sí que es verdad que hay muchos que sí que sabemos qué es lo que Dios nos ha encomendado y nosotros, en lugar de hacer lo que Dios nos encomienda, estamos haciendo, muchas veces conscientemente y otras inconscientes, estamos haciendo lo que sabemos que Dios no quiere que hagamos. Y aún así acallamos nuestras conciencias y miramos para otro sitio, tapamos nuestros oídos, hacemos todo lo que sea para que esa voz del Espíritu de Dios que nos está diciendo te estás equivocando, por ahí no, yo no te mandé eso, yo te he mandado, para que suene menos y nos haga menos daño. Entonces, no es lo mismo desobedecer por ignorancia que desobedecer conscientemente. Y tú y yo que conocemos la voluntad de Dios para nosotros, debemos esforzarnos por obedecerlo sin excusas. Así que yo quiero desde este púlpito aconsejarte que te cuides de desobedecer a Dios a sabiendas. Sobre todo, cuídate por tu vida de desobedecer a Dios siendo consciente. Mira lo que dice este pasaje en Lucas 12:47. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuál es tu nivel de responsabilidad? Tu nivel de responsabilidad va en proporción a lo que tú sabes que Dios te ha encomendado. A tu madurez. Si tú sabes que Dios te ha dicho, haz esto es lo que quiero que hagas, y tú estás haciendo lo contrario, pues mira lo que dice Jesús. Todo aquel siervo que sabiendo la voluntad de su Señor no lo hace, recibirá más azotes. El que no lo sabe, pues recibirá menos. Porque al que más se le da, más se le pide, más se le exige. Cuidado, porque ahí hay un peligro muy grande. Hay mucha gente que quiere altos cargos y posiciones importantes. No le sirve ser un limpiador de la iglesia, no.
Generalmente para limpiar las iglesias se ven muy pocas gentes ahí limpiando, muy pocos voluntarios, muy pocos. Ahora, para puestos o cargos visibles, alabables, podríamos decir, aplausibles, qué persona, fíjate, mira, oye, yo conozco a aquel, es un tío grande. Para eso sí hay muchos candidatos. Y sabes, es un peligro, porque muchos quieren estar arriba, pero luego se olvidan de cumplir con su responsabilidad. Y su responsabilidad es, ante todo, ser fiel a Dios y obedecer a Dios. No vale vivir del cuento. Jesús no permite vivir del cuento. ¿Sabes cómo llama Jesús a los que viven del cuento? ¿O que dan una cara y luego son otra cosa? ¿Cómo los llama? Hipócritas. Fariseos hipócritas, que sois como sepulcros pintados de blanco, bien bonitos y relucientes por fuera, pero por dentro apestáis a huesos de muertos y de podredumbre. Así eran muchos fariseos y, por desgracia, muchos cristianos hoy también. En tercer lugar, veo que Dios disciplina severamente a Jonás y le reconduce al camino correcto. Y es que el Señor no va a tolerar la rebelión y desobediencia de Jonás, no la va a tolerar, como tampoco va a tolerar nuestra rebelión y nuestra desobediencia. Nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, o por las buenas o por las malas, nosotros decidimos. Pero al final el propósito de Dios se cumplirá, con o sin nosotros, con o sin nuestra colaboración. Y Dios pone en marcha entonces el plan de ajuste y corrección. Del versículo 4 al 17 nos lo dice muy claramente. Dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Ya cuando estaba en el vientre del pez grande. Ahí es cuando ya Jonás empieza a recapacitar y decir, mira dónde me veo o no me veo porque no veo absolutamente nada. Y fíjate dónde estoy por ser un rebelde a Dios. Pero aún veré tu santo templo. Y bueno, a lo mejor tú me perdonas, porque yo sé que tú eres perdonador y misericordioso y a lo mejor quizás pueda ser restaurado. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Y mi oración entonces llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias y su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dice que Dios coge y envía al pez y lo dice, vomítalo, échalo. Y lo sacó de allí. Vemos también cómo en ese transcurso de su rebelión y de su obediencia, ¿qué es lo que hace Jonás? El mar se pone embravecido, empieza ahí el barco, madre mía, que esto se hunde, que aquellas chatarras de madera que imaginaos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Jonás? Jonás coge y se mete en el barco, en la bodega del barco. Yo no sé cómo consiguió dormir allí, porque, la verdad, debería estar bien acostumbrado a ir por el mar, porque yo alguna vez he ido en barco y en un momento así de agua brava, si tú te metes abajo, coges un mareón que empiezas a vomitar hasta la primera papilla. Pero bueno, este hombre, este santo hombre de Dios, se metió allí y se quedó a dormir, se quedó a dormir. Pero fíjate qué cosa más extraña. Dice que pero el Señor, cuando hizo levantar un gran viento y una tempestad, pensó que la nave se partía, los marineros tuvieron miedo. Sus compañeros de viaje, cada uno clamaba a su Dios. Uno clamaba, yo qué sé, a
no sé los dioses que había entonces por allí, habría cantidad de dioses, pues cada uno a lo suyo, uno a Asera, el otro a Astarte, el otro a Moloch, el otro a Baal, el otro a, yo qué sé, en aquella época, ¿no? ¿A quién orarían? Y clamaban a su Dios, y dice que empezaron a descargar la nave, todo lo que pesaba, es lo primero que se hacía, para que flotase mejor la nave, ¿no? Echaron toda la mercancía, imaginaos la pérdida económica que suponía eso, en un viaje así, para descargarla. Dice, pero Jonás había bajado al interior a dormir. Y el patrón de la nave, el capitán del barco, pues se le acerca, baja abajo a la bodega y le dice, tú, dormilón, ¿qué pasa contigo? Levántate y clama a tu Dios también. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Y dice que dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes, porque sabéis, mira, los marineros, sobre todo antiguamente, entre los marineros había mucha superstición. Yo no sé hoy, pero antiguamente había mucha superstición. Y ellos creían que si a lo mejor te llegaba una persona que le habían echado un mal de ojo o que estaba maldecido o lo que sea, que ya perjudicaba al barco y hacía pues que el barco se pudiera hundir, ¿no? Entonces ellos echaron allí las cartas, sus adivinaciones, sus cosas raras, para que saber por qué causa les había venido esa desgracia, ¿no? Y fíjate, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Fíjate, ahí vemos que Dios mismo eligió un método pagano para denunciar a su siervo que le estaba desobedeciendo. ¡Es este! Dios estaba diciendo así, que se esconde, es este señor. Y entonces no pudo esconderse más. Y dice que le cogieron y dice, pero bueno, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué te hemos hecho nosotros para que ahora nos vayas a hacer morir aquí en el mar? ¿Qué podemos hacer? Dice, pues mira, lo único que podéis hacer es cogerme y tirarme al mar. Y ya está. Entonces lo que hicieron fue eso, fue que lo tiraron al mar y dice que en ese momento, ¿qué pasó? Se calmó el mar. Pero qué raro, ¿no? De golpe, mira, hemos tirado a este y el mar se ha calmado. Y ya todos, mira qué bien, pues ya nos hemos librado de este tipo que nos estaba causando problemas sin nosotros tener culpa alguna. Entonces lo que vemos es que primero el Señor hace desatar una gran tempestad. Segundo, esa tempestad provoca el caos en el barco. Y vemos que la inestabilidad, las preocupaciones, el desorden y los problemas alcanzan a todos a su alrededor. A todos. Es decir, ellos que no tenían culpa, sufrieron por culpa de aquel profeta desobediente. Las consecuencias de nuestra desobediencia no solo nos alcanzan a nosotros, escuchad esto, como siervos de Dios, no solo nos afectan a nosotros, sino también a los que están con nosotros, la familia, los amigos, los compañeros, hasta la iglesia. Si tu vida es una vida de desobediente a Dios, ten por cuenta que te has convertido o te estás convirtiendo en un Jonás y que vas a traer perjuicio para aquellos que tengas a tu alrededor. Es lo que nos dice la Escritura, ¿o no? No me lo estoy inventando yo, es que lo dice la Escritura. Pablo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le dice a su hijo en la fe Timoteo, en una de sus instrucciones. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Y Pedro dijo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuánto falta el temor de Dios hoy en día en la iglesia? ¿Cuánta gente hace las cosas para Dios sin reverencia, sin compromiso, sin amor, sin diligencia, sin darle lo mejor, sino, si acaso, toma un poquito de lo que me sobra, como si Dios fuera un mendigo que está esperando tu limosna o está esperando a que tú le des lo que te sobra? Pues, desgraciadamente, muchos no tienen temor de Dios y eso es algo que hay que corregir, porque tiene consecuencias. Entonces, obedecer a Dios es un placer para aquellos que lo aman.
La desobediencia es una demostración de falta de amor a Dios. El que me ama, mi palabra guardará, ¿no es eso? Con lo cual podemos concluir que el que no me ama no me tiene ningún deseo de obedecer. Nadie puede declararse legítimo hijo de Dios y amigo de Jesús si no le obedece. Vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Si tú no estás haciendo lo que Dios te mandó, tú no eres su amigo. ¿Está claro? ¿Está claro? Toda distorsión en los planes de Dios, aunque sea hecha por ignorancia, traerá corrección por parte de Dios, porque Dios no va a tolerar que las cosas se hagan como tú quieras. Pero toda distorsión producida por una desobediencia consciente de su voluntad traerá consecuencias más duras, que seguro preferiremos evitar. Si no, ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo solo, el hijo pródigo. El hijo pródigo se quiso ir por libre, creyendo que podía hacer lo que le daba la gana, que era más fácil caminar sin Dios y hacer como le venía en gana. Y fijaos, al final, los palos que recibió, que le hicieron volver otra vez y regresar. Una cosa así parecida a Jonás. Pero qué difícil. Es que hay alguien que dice, ¿por qué vamos a hacer las cosas fácilmente si las podemos hacer con dificultad? Si, como Jonás, has recibido un mandato de Dios y estás pensando en comprar un pasaje a Tarsis, piénsatelo 2 veces. Y más vale que canceles el viaje. Hemos sido llamados por Dios a llevar el Evangelio a los perdidos y a servir a la Iglesia, no a satisfacer nuestros propios deleites particulares y nuestros antojos y nuestras aficiones. Y por último, escuchemos la voz del Espíritu Santo en esta mañana, que dice de esta manera. Aunque en esta ocasión la dijo el patrón del barco, yo pienso que Dios también usa esta palabra para decirnos ahora al terminar lo siguiente. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y orar.